Vamos a revisar toda la estructura ósea donde se encuentra alojado el globo ocular, que es la órbita ósea, y pues además hay que revisar lo relacionado que son los párpados, el aparato lagrimal y músculos extrínsecos, y posteriormente vamos a revisar el globo ocular. De aquí, en este tema, primero que vamos a ver los músculos extrínsecos. Hay que diferenciar que músculos extrínsecos se refieren al globo ocular y músculos intrínsecos, que vamos a ver posteriormente en el tema siguiente, pues son los músculos que están dentro del globo ocular y que ayudan a la modificación de las estructuras dentro del ojo para el acomodo de la visión. Los músculos extrínsecos van a funcionar a modo de acomodar el globo ocular para los movimientos del globo ocular y los intrínsecos para acomodar la visión. Bueno, vamos a empezar. Esto es un poquito complemento de lo que vimos en el primer tema de ayer, que vimos esqueleto facial y esqueleto del cráneo. Bueno, pues la órbita es un parte o sea, son componentes del esqueleto. Tenemos dos órbitas, una derecha y una izquierda, la cual se ubica en la mitad superior de la cara, entre la frente y la fosa, la área superior, ¿okay? Está por debajo de la fosa craneal anterior y por delante de la fosa craneal media. Importante estas relaciones anatómicas, dado que la mayoría de las estructuras que van a entrar a la órbita van a venir de la fosa craneal media, ¿okay? Que son los nervios y vasos que ya hablamos el día de ayer de ellos. El contenido de la órbita, vamos a estudiar propiamente el globo ocular, que es la clase siguiente, el nervio óptico, que es el nervio de la visión, es el nervio que es una extensión, se conoce como una extensión del cerebro, la cual va a llevar fibras aferentes, ¿okay? Que van a controlar el sentido de la visión. ¿Okay? Los músculos extraoculares, que son los movimientos, son los músculos encargados de los movimientos del globo ocular, un aparato lagrimal, que es el que va a provocar la secreción de lágrimas para la lubricación del ojo, ¿ok? Y vamos a estudiar los componentes de este aparato lagrimal y cuál es su secreción y cuál es por dónde se aloja la lágrima y posteriormente por dónde se absorbe. Dentro de la órbita va a haber un tejido adiposo y diversas especializaciones de la fascia, que vamos a hablar de ellas, y los vasos y nervios, que en esta zona pues son numerosos, que también ya hablamos ayer de ellos. Hoy vamos a profundizar más. Dentro de la órbita ósea vamos a tener, esto ya lo vimos ayer, los huesos que tenemos. Bueno, ahora vamos a estudiar aquí cuáles son los componentes. Como decíamos, la parte superior de la órbita, la parte superior o el techo de la órbita está formado por el hueso frontal, la parte inferior, el borde inferior y medial por el hueso maxilar. Recuerden que esta zona se conoce como apófisis frontal del maxilar, que es la que se va a articular con el frontal en la parte superior, ¿okay? La parte inferior y lateral de la órbita va a estar dada por el epizigomático, la parte lateral del reborde de la órbita también por el hueso cigomático, y ya en la estructura de la órbita la vamos a tener como si fuera un prisma, que su base es la parte más anterior o la parte que sale hacia la cara, y el vértice es el fondo, acá donde estamos viendo estos tres agujeritos, que vamos a hablar de ellos adelante, que es el agujero óptico, la fisura orbitaria superior, que estoy señalando, y la fisura orbitaria inferior. Dentro de este prisma van a tener paredes, como hemos visto. En la pared medial se va a encontrar el hueso lagrimal, que es este morado que está aquí, parte del hueso etmoides, ¿ok? Y el hueso esfenoides en amarillo. Ahorita vamos a ir hablando. Y en una pequeña proporción, este huesito que se ve aquí, el hueso palatino. Bueno, como les comentaba, la órbita se va a estudiar como si fuera un prisma con una base anterior. Va a tener un vértice, el vértice va a ser el fondo, ¿ok? Hacia la zona de los tres agujeros, ¿ok? Es un vértice posteromedial, y prácticamente la punta de la pirámide, aquí estamos viéndolo como si fuera una pirámide invertida, va a ser el agujero óptico, que es el más redondo, que está acá, el que tiene propiamente nombre de agujero. Los demás que son rasgados o son irregulares son las fisuras, tanto orbitaria como fisura orbital superior como inferior. La base del prisma pues es prácticamente la entrada a la órbita. La van a formar los huesos que ya mencionamos, la parte superior frontal, la parte medial el hueso cigomático, la parte inferior
le va a dar el hueso maxilar, hueso cigomático, y la parte lateral, el cigomático también, el hueso cigomático. El techo es la porción orbitaria del hueso frontal, que es esta zona que tenemos aquí, o sea, la porción interior del hueso frontal en la órbita, es todo esto que tenemos aquí. Va a también formar la parte del ala menor del hueso esfenoides y separa el contenido de la órbita de la fosa craneal media, de la fosa craneal anterior. Como decíamos, por arriba de la órbita vamos a tener la fosa craneal anterior, que es lo que contiene la fosa craneal anterior son los hemisferios cerebrales, y por la parte posterior de la órbita se va a encontrar la fosa craneal media, que ahorita vamos a hablar más de eso. Dentro de la anatomía del frontal, en el techo de la órbita, ¿okay? Vamos a tener una prominencia que se llama prominencia del seno frontal, ¿okay? En esta zona, ¿okay? Esta no es la fosa troclear, pero en esta zona va a haber una pequeña prominencia que es parte de los senos paranasales, ¿okay? Y va a tener una fosita, esta fosita que se llama fosita troclear. Esta es importante porque es donde se va a reflejar el vientre, el tendón del vientre del músculo oblicuo superior, en esta zona. ¿Ok? ¿Cuál es la particularidad de la inervación de ese músculo? ¿Quién lo sabe? Pregunto, ¿cuál es el que inerva el oblicuo superior? Sí. Es que, según yo, la mayoría son por el oculomotor y ese es por el troclear. Exactamente. ¿Qué número de par craneal es el troclear? ¿El cuarto? ¿Y cuál otro músculo está inervado, no está inervado por el oculomotor? De los músculos extrínsecos del ojo. ¿El recto lateral? Ajá. ¿Por qué nervio está inervado? ¿El abducens? Muy bien. Aquí hay que relacionarlo como tip. El abducens es el nervio que inerva el músculo que abduce el ojo, es decir, que manda el ojo hacia afuera. ¿Okay? Entonces, el que abduce está inervado por el abducens y el músculo que abduce el ojo es el recto lateral. ¿Okay? Bueno, entonces aquí en esta zona, en la zona anteromedial del techo de la órbita, vamos a tener esa fosita que se llama fosita troclear, que va a ser la zona donde se va a reflejar el tendón del músculo oblicuo superior para luego insertarse en la parte superior del globo ocular, que esas sensaciones lo vamos a ver más adelante. En la zona anterolateral, ¿okay? Esta es la zona anteromedial, en la zona anterolateral va a haber otra depresión, otra pequeña fosa. En esa fosa es donde se va a alojar la glándula lagrimal. Esta imagen que estamos viendo aquí abajo, estoy señalando, es como si estuviéramos viendo el frontal de abajo hacia arriba, que es todo esto es lo que se forma el techo de la órbita. Vamos a pasar a la pared medial. Como les había mencionado, en la pared medial está formada por el hueso etmoides, el hueso lagrimal, parte pequeña por el hueso maxilar y por el ala menor del esfenoides. La pared medial vamos a estudiarle con particularidad dos agujeros, un agujero etmoidal anterior, que es este que estoy señalando, que se forman en la unión entre el hueso etmoides y el hueso frontal. Hay un conducto o agujero etmoidal anterior y por detrás de este hay un agujero etmoidal posterior. Es por donde salen y emergen o por donde entran los vasos etmoidales tanto anteriores como posteriores. Esto es de la pared medial, es decir, lo que ve hacia la línea media en el interior de la órbita. También en la pared medial está formada en la parte anterior, ¿okay? Por el hueso lagrimal, ¿okay? En esta zona va a haber un surco que se llama surco lagrimal, donde se va a alojar el hueso, se va a alojar el saco lagrimal. Este surco lagrimal, ¿okay? Va a estar formado en la parte anterior por una cresta, o bueno, el reborde anterior del surco lo va a formar
la cresta lagrimal anterior. Esa cresta lagrimal anterior, ¿okay?, va a ser parte del hueso maxilar, que está en verde aquí, por eso aquí en la diapositiva se los puse en verde, ¿ok? Y la cresta posterior, ¿ok?, que va a formar la otra parte del surco lagrimal, va a ser parte del hueso lagrimal, ¿ok? Entonces, entre el hueso lagrimal y el hueso maxilar se va a encontrar el surco lagrimal, y en este se va a alojar el saco lagrimal. Y en la parte más posterior de la pared medial se va a encontrar el hueso y en esta zona es donde va a entrar el conducto óptico. ¿Qué es lo que va a entrar a la órbita por el conducto óptico? El nervio y la arteria óptica. Okay. Bueno, vamos a pasar al suelo de la órbita, que es la porción inferior interior de la órbita, ¿ok? Esta va a estar formada por la porción orbitaria del hueso maxilar en la parte medial, por la parte del hueso cigomático en la parte lateral, ¿ok?, y por una pequeña zona del hueso palatino, que es este que está aquí atrás. Entonces vamos a tener maxilar adelante y medial, cigomático adelante y lateral, y en el fondo o en parte cerca del vértice en el suelo vamos a tener el hueso palatino. Aquí, como estructura importante, vamos a tener este agujero o esta zona rasgada o esta zona irregular, okay, en forma de canalito, que la vamos a conocer como fisura orbitaria inferior, y va a ser vía de paso para algunas estructuras que ahorita vamos a hablar. La pared lateral de la órbita está dada por el hueso cigomático, que es el hueso de la mejilla prácticamente, por el ala mayor del hueso esfenoides en la parte posterior, que es este verde oscuro que está ahí señalando, y en esta zona vamos a estudiar, okay, la fisura orbitaria superior, que esta es una estructura que es vía de paso de diferentes vasos, nervios, de la fosa craneal media hacia la órbita. Entonces, todas estas estructuras, todos estos amarillitos, pues son nervios. Por aquí, ahorita vamos a ver cuáles son los vasos, ¿ok?, que pasan por la fisura orbitaria superior, que vienen de la fosa craneal media hacia la órbita. Entonces, si se les pregunta en qué parte de la órbita se ubica la fisura orbitaria superior, pues es en la pared, cerca de la pared lateral. La fisura orbitaria inferior es en el suelo, y el conducto óptico en la unión entre la pared medial y el vértice de la órbita. Si se les pregunta en qué hueso se encuentra el conducto óptico, ¿cómo van a contestar? En el cuerpo del esfenoides. Sí. Bueno. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctor. Todo bien, doctor. Bueno. Esto es de la estructura ósea de la órbita, lo que acabamos de revisar. Vamos a pasar, okay, a los párpados, okay. Los párpados son dos estructuras especializadas que se encuentran en la cara, okay, que van a ser de ayuda para la protección de la superficie del globo ocular. El día de ayer habíamos visto los músculos que participan dentro de la expresión facial, el grupo de la órbita. ¿Cuáles son esos grupos musculares? Digo, ¿cuáles son los músculos de ese grupo muscular? Los grupos musculares del ojo intrínsecos No. Ayer que vimos los grupos musculares de expresión facial, okay, la clase de ayer, okay, vimos que hay 4 grupos de expresión facial. Vimos el grupo orbitario, o grupo que participa
en la expresión que se relaciona con los ojos, ¿cuáles son los tres músculos? Bueno, los dos músculos que están ahí. Orbicular del ojo y corrugador de la ceja. Muy bien. Ándale. Bueno, entonces los párpados van a ser estructuras que van a estar en esa zona y a veces se pueden relacionar con esos músculos. Porque acuérdense lo que dijimos ayer, el orbicular del ojo, ¿okay? Es un músculo que ayuda para el cierre palpebral o el cierre del ojo. Tiene dos porciones. ¿Okay? ¿Cuáles son estas dos porciones del orbicular del ojo? Palpebral y orbitaria. Ajá. ¿Cuál es la que participa en el cierre suave del ojo? El palpebral. Ajá. Y en el cierre forzado, el cierre fuerte, es la porción orbitaria. Bueno, esto vamos ahorita a hablar un poquito más de ello, pero es importante que lo recuerden y siempre lo relacionen cuando estamos viendo la anatomía de la zona. Algo que ya aprendieron, lo tienen que recordar porque se tiene que relacionar y tienen que reforzar ese conocimiento. Bueno, como decía, los párpados son estructuras especializadas que van a ayudar en la protección del globo ocular, ¿ok? La zona tenemos dos párpados, uno superior y uno inferior. Los párpados es prácticamente lo que provoca el cierre del ojo para que el globo ocular quede por dentro de estos, ¿ok? La zona entre el borde inferior del párpado superior y el borde superior del párpado inferior, ¿ok? La zona que está entre eso, cuando hay una apertura, se conoce como hendidura palpebral, es decir, de la línea verde que estoy señalando a la línea roja, a la línea azul que estoy señalando. Eso es la hendidura palpebral. Los párpados son estructuras especializadas que van a estar dispuestas en capas. Las capas que le vamos a estudiar son la piel, el tejido celular subcutáneo, capa de músculo voluntario, un tabique orbitario, una estructura que se llama tarso y la conjuntiva, que esto es parte de también del recubrimiento del ojo. El párpado superior, aparte, tiene dos músculos adicionales que que lo diferencian del párpado inferior. Bueno, dentro de la piel del tejido celular subcutáneo, la piel en esta zona es una piel muy fina. La capa de tejido celular subcutáneo es una capa muy, muy delgada. Si lo ven aquí tenemos una visión, un corte sagital del ojo o un corte sagital de la porción orbitaria. ¿Okay? Aquí tenemos esta zona. Esto sería lo que correspondería al reborde orbitario superior. Esta es la parte del techo de la órbita. Esto es el hueso frontal, lo que estoy señalando. Esto que se ve aquí correspondería a un seno frontal, un seno neumático frontal. Y acá abajo tenemos a los párpados. ¿Okay? Entonces, primero vamos a ir estudiando la estructura más externa, que es la piel, que es una fina piel, es una capa fina de piel, muy fina. ¿Ok? Y la capa de tejido celular subcutáneo también es delgada. Si ven aquí la capa de tejido celular subcutáneo, que es la grasa, el tejido celular subcutáneo es grasa, ¿ok? Así se entiende. La grasa de la frente, que aunque no es mucha, como quiera, es mucho más gruesa esta capa de tejido celular subcutáneo que la que encontramos en el párpado. El párpado, aquí lo estamos viendo como esta estructura que se encuentra en esta zona, ¿ok? Que recubre el globo ocular en la parte anterior. Volvemos otra vez, ¿ok? A lo que estudiamos el día de ayer. El músculo orbicular del ojo, ¿ok? Vamos a tener una porción palpebral. ¿Quién me puede decir la inserción de la porción palpebral del músculo orbicular del ojo? Es el ligamento palpebral medial. Va a seguir una dirección prácticamente en forma de anillo y se va a originar en el ligamento palpebral medial. Y pues, como habíamos dicho, va a ayudar en el cierre palpebral suave. En el músculo orbicular del ojo, porción palpebral va a estar tanto en el párpado superior como en el párpado inferior. El tabique orbitario. Bueno, el tabique orbitario se refiere, ¿ok?, a una suspensión que va a tener, ¿ok?, el párpado superior y el párpado inferior
que se va a originar del periósteo que recubre la órbita. Si ven acá arriba estoy señalando la parte superior de la órbita, ok, acuérdense, el periósteo es la capa que recubre el hueso, es una membrana externa del hueso que lo va a recubrir. Entonces, del periósteo de la órbita se va a originar tanto para el párpado superior como para el párpado inferior una especialización de este periósteo que se va a llamar tabique orbitario, ¿okay? Y ese se va a insertar tanto en el párpado superior, se va a insertar en el tendón del músculo elevador del párpado superior, ¿ok? Y en el párpado inferior se va a insertar directamente en el tarso, en los cuerpos tarsales, que ahorita vamos a ver cuáles son. Y estos ayudan como suspensión o como ligamento, como se puede decir que es un ligamento suspensorio del mismo, es decir, para sostener su posición. Los tarsos son estructuras de sostén de los párpados, es como el cuerpo del párpado, los tarsos, ¿ok? Hay tanto un tarso superior como un tarso inferior, un tarso arriba, un tarso abajo, que en un corte sagital, lo estamos viendo aquí, esto es el tarso, ¿ok? Esta estructura, este cuerpo que está aquí, ¿ok? Es el tarso. Entonces vamos a tener, ¿ok? Vamos a observar. Piel fina, tejido celular subcutáneo, una fina capa, y esto que estoy señalando aquí es parte de la porción palpebral del músculo orbicular del ojo. Acuérdense que el músculo orbicular del ojo, tanto su porción orbitaria como su porción palpebral se van a continuar. Entonces la porción que está íntima al párpado superior y párpado inferior es la porción palpebral. Y en esta zona ya sería propiamente la porción orbitaria, ¿ok? En los rebordes orbitarios. Detrás de la porción palpebral del músculo orbicular del ojo se va a encontrar las placas tarsales o los tarsos, que es el cuerpo del párpado, que son estructuras de sostén para los párpados, ¿ok? Y como habíamos dicho, el tabique orbitario los va a suspender, va a ser tanto inferior como superior. Importante el tabique orbitario, que es una especialización del periósteo de la órbita, que en el párpado superior se va a insertar el tendón del músculo elevador del párpado superior y en la parte inferior directamente en el tarso. Acuérdense que, como dijimos ahorita que empecé las generalidades de los párpados, el párpado superior va a tener, a diferencia del inferior, dos músculos adicionales, que no es la porción palpebral del orbicular del ojo, son otros. ¿Hasta aquí alguna duda? Está todo bien. No, Bueno, entonces, los tarsos, ¿ok? Aparte de estar suspendidos por el tabique orbitario superior, van a tener inserciones, una inserción tanto medial como una inserción lateral. La inserción medial de los tarsos, ¿ok? Tanto el superior como el inferior, va a estar dada por el ligamento palpebral medial, ¿ok? Que es parte también de lo que hemos visto de la inserción del músculo de la porción palpebral del orbitario del ojo. El ligamento palpebral medial, ¿okay? Lo suspende en esta zona de los tarsos. Importante aquí, ¿dónde se va a insertar, ¿okay? El ligamento palpebral medial? Bueno, aquí está señalado en la cresta lagrimal anterior. Lo había señalado hace rato cuando habíamos hablado del seno lagrimal, ¿okay? Del saco lagrimal, que se iba a formar por dos crestas, ¿okay? Una cresta lagrimal anterior y una cresta lagrimal posterior. Eso es fácil, pero si se les pregunta directamente ¿a qué hueso corresponde, en qué hueso se ubica la cresta lagrimal anterior? ¿Cuál es la respuesta? Del hueso maxilar, doctor. Muy bien. Bueno, y en la parte lateral, los tarsos se van a suspender, van a tener una inserción por medio del ligamento palpebral lateral, que es este que tenemos aquí, el cual se va a insertar o va a ir
hacia el tubérculo orbitario del hueso cigomático en la parte lateral. Entonces, aparte del tabique orbitario, que es una reflexión del periósteo de la órbita, se va a insertar en la parte medial, en la cresta lagrimal anterior del maxilar, por el ligamento palpebral medial, y en el tubérculo orbitario del hueso cigomático. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, doctor. Bueno, acuérdense que habíamos dicho, ¿okay?, que el párpado superior también tiene otros dos músculos que el párpado inferior no va a tener. Este músculo, el primer músculo de estos dos es el músculo elevador del párpado superior. Como su nombre lo dice, su función es elevar el párpado superior. Va a tener un origen, ¿okay?, en el techo de la órbita posterior, ¿okay?, superior al agujero óptico, que el agujero óptico está en la parte posterior de la órbita, en su vértice, en el hueso esfenoides, ¿ok? Y va a seguir un trayecto anterior y se va a insertar, ¿ok?, en el tarso superior, ¿ok?, en el músculo elevador del párpado superior. Y acuérdense que el tabique orbitario va a ir dirigido o se va a insertar en el tendón de este músculo. Este músculo, ¿ok?, al igual que la gran mayoría de los músculos extrínsecos del ojo, va a estar inervado por el oculomotor. Aquí la diferencia es este musculito, ¿okay?, que está aquí, que es el músculo oblicuo superior, y el músculo recto lateral, que están inervados por otros nervios. Aquí, cuando veíamos el techo de la órbita, acuérdense que en esta zona veíamos que en la porción medial y anterior del frontal va a haber una fosita que se llama fosita troclear, es donde se va a insertar esto que se conoce como polea. El tendón del oblicuo superior se origina en una parte posterior, llega a esta zona de la tróclea y va a tener una polea, ¿ok? O sea, va a tener una reflexión el tendón y luego va a ir hacia adelante. Entonces, en esta zona del frontal se va a conocer como fosita troclear, que es donde se va a encontrar la tróclea del músculo oblicuo superior. Esto es para que lo vayan relacionando. Yo sé que la diapositiva es de la labor del párpado superior, muy repetitivo, pero pues así es como tienen que aprender la anatomía. Ven algo y tienen que relacionarlo con otra cosa para que se vayan ubicando las referencias anatómicas. El otro músculo, ok, acuérdense, son dos músculos que tiene el párpado superior, que el párpado inferior no tiene. El primero es el músculo elevador del párpado superior, ya lo vimos. Y el segundo músculo es el músculo tarsal superior. Este músculo es un músculo liso que se dirige desde la superficie inferior, ok. Es un músculo que va a estar inferior al músculo elevador del párpado superior. Es decir, aquí tenemos el músculo elevador del párpado superior. Todo esto que está cortado aquí que estoy señalando, ¿ok?, es el músculo elevador del párpado superior. En la porción inferior, ¿ok?, de este músculo se va a originar otro pequeño musculito, ¿ok?, que no va a actuar dentro de los movimientos voluntarios. Este músculo va a actuar de manera del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, cuando veamos introducción a la anatomía, y si ya lo vieron, es parte del sistema nervioso que es involuntario, ¿okay?, que se controla ciertas capacidades del organismo que no son controladas por nosotros mismos. Entonces ese músculo está inervado o sirve como actúa dentro del sistema nervioso autónomo o recibe su inervación por medio del sistema nervioso autónomo. ¿Okay? Cuando hay una lesión en la columna o ciertas condiciones, van a provocar que el párpado superior se caiga porque ese músculo está paralizado. ¿Okay? No porque el músculo esté lesionado, sino porque hay una lesión dentro del sistema nervioso que afecta ciertas áreas y va a provocar una ptosis palpebral por la inervación que tiene, que es una inervación del sistema nervioso autónomo, y el músculo que lo compone es músculo liso, no es músculo estriado. Acuérdense que son 3 tipos de músculo. ¿Cuáles son los 3 tipos de músculo que tenemos en el cuerpo? Estriado, liso y Cardíaco. Exactamente. El músculo liso es controlado por el sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Entonces, este músculo es parte del sistema nervioso, es inervado por el sistema nervioso autónomo, no es parte del músculo estriado de músculos voluntarios del cuerpo.
Y pues es un ejemplo de cuando hay una lesión, ¿ok?, que afecta a ciertos ganglios, como dice aquí, el ganglio que afecta al ganglio cervical superior. Cuando el ganglio cervical superior, pues, que es un ganglio que se encuentra en los niveles superiores de las raíces nerviosas cervicales C1, C2, C3, cuando hay una lesión, ¿ok?, en ese ganglio, ¿ok?, va a haber una parálisis, ¿ok?, del músculo palpebral, el músculo tarsal superior, y por lo regular es que los pacientes tengan una caída del párpado superior, sufren lo que se conoce como una tosis. Esto es lo normal y esto es lo normal. Esto es una tosis, esto es una caída del párpado superior. Entonces ya hasta aquí, dentro de las capas de los párpados, vimos la piel fina, también una fina capa de tejido celular subcutáneo, que es la grasa. Posteriormente vamos a tener la porción palpebral del músculo orbicular del ojo. Si lo siguen aquí, lo estoy señalando con el cursor. Posterior a la porción palpebral del músculo orbicular del ojo, vamos a tener los tarsos, uno superior y uno inferior. Acá abajo también lo estamos viendo, ¿ok? Piel, tejido celular subcutáneo, porción palpebral del músculo orbicular del ojo, tarso, ¿ok? Y recordar el tabique orbitario, que es parte del periósteo que va hacia los párpados. La particularidad de párpado superior es este músculo que viene desde la porción posterior de la órbita, que es el músculo elevador del párpado superior. Bueno, ¿qué sigue? Sigue la conjuntiva. La conjuntiva es una membrana delgada que cubre la superficie posterior del párpado, es decir, esta bolsita que se forma aquí, ¿ok?, entre el globo ocular y la parte interior del párpado, va a estar recubierta por una capa. Esto es un espacio muerto, ¿ok? Es cuando ustedes se levantan el párpado superior, el párpado inferior, y ven hacia adentro. O sea, la bolsa o el espacio muerto o el espacio que queda entre globo ocular y párpado, pues es un espacio, no hay nada, ¿va? Pero la zona que recubre, la membrana que recubre el párpado por dentro, se llama como conjuntiva, ¿ok? Y se va a continuar con la esclera. La esclera es lo que se conoce, ¿ok?, como es la parte que recubre el ojo, el globo ocular en la parte anterior, ¿ok?, que esta esclera pues, va a continuar en la parte interior con la córnea, que es esta superficie que lo vamos a ver más adelante en el globo ocular, es esto que tenemos aquí adelante, lo más anterior del polo anterior de la órbita. Bueno, tenemos que entonces la conjuntiva es la capa que recubre por dentro del párpado, hacia su vista, hacia el globo ocular, ¿ok? Se va a insertar en el globo ocular, aquí en esta zona, ¿ok?, la unión entre la esclera y la córnea, ¿ok? La esclera y la córnea es esta camarita, o bueno, esta zona que es transparente, es la porción más anterior del ojo, ¿ok? Y la esclera es lo que recubre la parte blanca, que al rato que veamos las membranas del globo ocular, vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, ¿cómo se llaman los espacios que quedan entre conjuntiva, esclera y córnea? Es el fornis conjuntival superior, que es toda esta zona que es un fondo de saco, ¿ok?, que es un espacio, y el fornis conjuntival inferior, que es esta zona de aquí. ¿Por qué es importante? Esta zona es importante pues porque está, y porque es el sitio por donde las lágrimas se van a acumular y por donde se van a ir drenando, ¿ok? Bueno, dentro de los párpados vamos a tener diversas glándulas, ¿ok?, que van a estar dentro del espesor de las placas tarsales, ¿ok? Estas glándulas son glándulas sebáceas modificadas, ¿ok?, y estas glándulas no secretan las lágrimas. Estas glándulas ayudan o secretan sustancias que van a complementar la lágrima, ¿ok?, que como su nombre lo dice, van a aumentar la viscosidad de las lágrimas y esto va a provocar que no se evaporen tan rápido las lágrimas, ¿ok? Cuando estas glándulas, todas las glándulas del cuerpo pueden sufrir una infección, ¿ok? Entonces, yo sé que a muchos les ha pasado, muchos han tenido problemas de estos o han visto problemas de estos. Cuando la glándula se inflama, la glándula que se inflama es por dentro, es en el tejido celular subcutáneo que está por detrás de la placa tarsal, es decir, por dentro se le conoce como un chalación, ¿ok?, que es la famosa perrilla, ¿ok? Cuando se inflama una glándula se va hacia el ojo. Y cuando la glándula se va hacia, cuando lo que se inflama es el folículo piloso de la ceja o de la pestaña, se conoce como orzuelo, ¿ok?
que para fines prácticos mucha gente no hace la diferenciación, simplemente una infección de una glándula en la zona de los párpados, pues lo conocen como la famosa carrilla, que dicen que puedes por andar viendo ciertas cosas. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, siempre dicen eso. No, doctor, todo bien. ¿Cuáles cosas, doctor? No, ustedes saben, si no hay, pregúntenle a alguien. Bueno, vamos a hablar de los vasos que están en esta zona de la órbita. Ok, ayer también tocamos ese tema y pues nos tardamos un poco, vamos a ir un poquito más rápido. Ok, los vasos que componen esta zona van a ser vasos que provienen principalmente de la arteria oftálmica. Acuérdense que hablamos ayer que la arteria oftálmica es una rama que viene desde la arteria carótida interna, ok, desde dentro del cráneo, va a salir por medio de la circulación, va a venir desde adentro hacia afuera por medio de la arteria oftálmica y va a tener diferentes ramas, ok. Va a tener una arteria supratroclear para la zona superior de la frente, una arteria supraorbitaria que va a llegar hasta la mitad anterior del cuero cabelludo, una arteria lagrimal que va a ir hacia la porción lateral y superior de la órbita, es decir, hacia donde se encuentra la glándula lagrimal, okay, que es esta que estoy señalando aquí, y va a tener una arteria dorsal de la nariz a la porción superior de la nariz. También, la arteria facial, recuerden que era una de las primeras ramas que iba a emitir la arteria carótida externa antes de entrar a la glándula parótida, iba a bordear el ángulo inferior de la mandíbula, el cuerpo de la mandíbula, e iba a ascender, iba a dar diferentes ramas para los músculos de la parte anterior, lateral e inferior de la cara, e iba a terminar en una arteria que se llama arteria angular, okay, en el borde inferior y medial de la órbita. Y aparte íbamos a tener otra arteria que era parte de la rama terminal de la arteria carótida externa, okay, que es la arteria que iba a ascender hacia la parte del parietal, que es la arteria temporal superficial, pero en su esencia iba a dar una rama terminal que es la arteria transversal de la cara, que se va a dirigir prácticamente a la musculatura de la sien, que es la zona, aquí ven, viene la arteria temporal superficial, y en esta zona da una arteria que se llama arteria transversa de la cara. Los vasos, acuérdense, las venas, por lo regular son venas, todas las venas del cuerpo son venas que son del mismo nombre, ¿okay? Pero acuérdense que aquí la diferencia es que la vena supraorbitaria y la vena supratroclear se van a unir y van a formar la vena angular. Y la vena angular posteriormente se va a convertir en vena facial y va a seguir el mismo recorrido que la arteria facial. Pero entre la vena supratroclear y la vena supraorbitaria también van a tener drenajes hacia la vena oftálmica. Entonces este es un sitio de conexión entre la circulación venosa intracraneal y la circulación venosa extracraneal. Para los que se quedaron el día de ayer, que les enseñaba la zona de peligro, esto es importante porque ese triángulo que se forma, el vértice que se forma en el nasion, ¿okay? Y la parte, la base que se forma en la dentadura superior, ¿okay? Son zonas que tienen importantes conexiones. Por eso espinillas en esa zona pueden provocar infecciones fuertes que pueden introducirse en la cavidad craneal y provocar en algunos casos meningitis. En algunas ocasiones, no sé si alguna vez los asustaron, que cuando eran adolescentes o los que todavía son muy chicos, 17 años, que no se reventaran las espinillas porque podrían tener una meningitis. Bueno, eso es totalmente cierto, ¿ok? Por estas conexiones venosas. Porque acuérdense, la vena supratroclear y la vena supraorbitaria son acompañantes de las arterias del mismo nombre, y estas arterias vienen de adentro de la órbita porque son una continuación de la arteria oftálmica que viene de la circulación interna del cráneo. Entonces estas venas se van a unir, pero no van a ir completamente su unión hacia la vena oftálmica. Sí va a emitir pequeñas ramas, pero van a formar la vena angular, y esta vena angular, ¿okay?, se va a convertir en vena facial. Si ven aquí, ¿okay?, estamos viendo vena supratroclear, ¿okay?, vena supraorbitaria, y si vemos en esta zona se continúa y baja, ¿okay?, y aquí ya se forma la vena angular. Pero sin embargo, la misma vena supratroclear y supraorbitaria emiten ramos que van hacia adentro de la órbita y se van a unir con la vena oftálmica, y esos van a drenar los senos venosos del interior del cráneo. Entonces son importantes las conexiones venosas en esta zona. ¿Sí queda claro esto?
Sí, doctor. Porque ayer había como que ahí una pequeña confusión. Entonces, la cara, la circulación arterial va a tener irrigación tanto de la carótida externa, que es la arteria que va por fuera del cráneo, como de la carótida interna, que es la arteria intracraneal, por medio de su salida de la arteria oftálmica, y posteriormente la arteria oftálmica va a dar ramas, okay, que es la supratroquial, la supraorbitaria, la lagrimal y la dorsal en la raíz, que van a ser importantes para la irrigación de la parte superior de la cara, ¿ok? ¿Sí queda todo claro en ese aspecto? Sí. Sí, Doc. Sí, doctor. Van igual, un poquito más de lo mismo que habíamos hablado ayer, la inervación sensitiva y la inervación motora. La mayoría de los músculos, la inervación motora de la cara, ¿por qué nervio está dada? ¿De qué región, perdón, doctor? De la cara. La inervación motora. Mayor. ¿Manda? Por el trigémino. No, pero dijeron... Nervio facial. Ajá. La Así es. inervación motora, o sea, lo motor, lo que va a provocar la contracción de los músculos de la expresión facial que estamos vimos ayer, todos los músculos, sin excepción de alguno, va a estar dada por el nervio facial, ¿ok? Entonces, el par craneal es el nervio facial, ¿ok? Ahora sí, la inervación sensitiva, ¿ok? Va a estar dada principalmente por el nervio trigémino y sus tres ramas, ¿ok? Aquí lo estamos viendo, ¿ok? Acuérdense, el trigémino va a tener tres ramas, una rama oftálmica, que es la primera, una rama maxilar, ¿ok? Y una rama mandibular, que es la más inferior. Para cuestiones de la órbita, aquí no mencionamos la rama mandibular, porque aquí en la órbita, pues obviamente no está ni cerca de la mandíbula. Pero para cuestión de la órbita, en la porción superior de la órbita, la mayoría de las estructuras de la órbita interiores están inervadas por ramas del nervio oftálmico o nervio supraorbitario, que son ramos del nervio oftálmico, el nervio supraorbitario, el supratroquial, el infratroquial y el lagrimal. Ahorita que vamos a la ocular, también vamos a volver a hablar, esto es repetitivo. Y el nervio maxilar para la porción inferior de la órbita, que es el nervio infraorbitario, va a salir por medio del conducto infraorbitario, que está ubicado en el maxilar, ¿ok? La inervación motora, ya lo habíamos visto. Para el párpado, la porción palpebral del orbicular del ojo está inervada por el facial. Estamos hablando aquí de expresión facial. Ya vamos a entrar en los motores del ojo, ¿ok? Los músculos motores del ojo, en los músculos extrínsecos del ojo, que está por el oculomotor, ¿ok? Que es, acuérdense que da una rama para el músculo elevador del párpado superior. El elevador del párpado superior no lo hemos visto ayer en músculos de la expresión facial, lo vimos hasta el día de hoy en músculos, ¿ok? Del párpado, ¿ok? Entonces, este músculo no está inervado por el facial, está inervado por un ramo que viene del nervio oculomotor, ¿ok? Pero no lo englobamos, o sea, no se confunda, no está englobado dentro de los músculos de la expresión facial. Lo vimos hacia atrás. ¿De dónde venía el músculo palpebral elevador del párpado superior? ¿Cuál era su inserción posterior, su origen? Hacia el estenoides. Ajá, exactamente. En la porción posterior adyacente al conducto óptico. ¿Y dónde se va a insertar? En la superficie anterior del tarso superior. Ajá, muy bien. Bueno, entonces, en cuanto a lo que corresponde a inervación del párpado únicamente, pues obviamente lo que vimos, el músculo auricular del ojo, su porción palpebral, da por el facial. Y el elevador del párpado superior, que es un músculo intraocular, que viene de adentro de la órbita, está dado por un ramo del nervio oculomotor. Bueno, el aparato lagrimal, volvemos a lo que habíamos visto anteriormente hace rato cuando vimos la estructura del techo de la órbita. Acuérdense que habíamos dicho que en la porción anterior y lateral había una pequeña depresión en la cual se va a alojar la glándula lagrimal, que aquí en el esquema lo estamos viendo aquí, está en la porción anterior
superior y lateral de la órbita. Lateral al tendón del músculo elevador del párpado superior. ¿Ok? ¿Cuál es la función, ok, de esta glándula? Como su nombre lo dice, la producción de las lágrimas. Producción, circulación y drenaje de la secreción lagrimal. Acuérdense, las glándulas palpebrales no producen la lágrima. Lo único que van a producir son sustancias que van a ayudar a la consistencia o van a provocar cambios en la consistencia de la lágrima, que sea un poquito más oleosa, ¿ok? Para que no se evapore tan rápido la lágrima. Si no hay lágrimas, ¿qué pasa? Se seca, ¿ok? Esa zona, ¿ok? Que es lo que muchos tienen, que tienen ojo rojo, diferentes problemas, que es el ojo rojo, o tienen diferentes enfermedades de ojo seco, y eso es un problema, ¿ok? Bueno, la glándula lagrimal va a tener dos porciones, una porción que va a estar superior, acuérdense, superior lateral al músculo elevador del párpado superior, que es la más grande, y una porción inferior. Es decir, en la porción lateral del tendón del músculo elevador del párpado superior va a estar la glándula lagrimal, ¿ok? Va a tener una mayor parte por arriba, ¿ok? Que se va a alojar aquí en la fosita del frontal, y una porción inferior más pequeña que se va a conocer como porción palpebral, que está por debajo del tendón del músculo elevador del párpado superior. La glándula lagrimal, ¿ok? Va a tener una producción continua de la lágrima. O sea, aquí en esta zona, donde ubicaríamos la glándula lagrimal, en la porción lateral, superior y anterior de la órbita, que es esto que estoy señalando aquí. Aquí se encuentra la fosita para la glándula lagrimal. Acuérdense que son dos porciones. Una porción que va a estar directamente en la órbita y una porción que va a ir inferior al tendón del músculo del párpado superior. Entonces, esta glandulita está produciendo la lágrima de manera continua. La lágrima, ok, que se produce en esta zona, ok, va a pasar al fornis conjuntival superior. ¿Qué dijimos que era el fornis conjuntival superior? El espacio que estaba entre párpado y globo ocular. Bueno, conjuntiva, si eso, no estoy mal. Como un fondo de saco. Exactamente. Bueno, va a pasar al fornis conjuntival superior, que estaría en esta zona, y posteriormente se va a dirigir hacia esta zona que se va a conocer como lago lagrimal, ¿ok? En la zona medial e inferior. Aquí va a haber dos conductillos lagrimales, ¿ok? Que van a recoger toda la lágrima, ¿ok? En esta zona. Esto es continuo. Aunque no haya una lágrima como tal que estemos llorando, el ojo siempre se está lubricando, ¿ok? Siempre hay una lágrima pequeña, obviamente que no cae, y siempre se está produciendo y se está absorbiendo de manera continua. Se va a producir en la glándula, va a pasar al fornis conjuntival superior, va a formar un lago lagrimal que va a llevar la lágrima hacia la porción inferior y medial, aquí más o menos donde estaría el ligamento palpebral medial, y acuérdense que aquí se va a encontrar el surco, ¿ok? Para el saco lagrimal, que está formado por la cresta lagrimal anterior, la cresta lagrimal posterior del hueso lagrimal. La cresta lagrimal anterior es por el hueso cigomático, se va a encontrar el saco lagrimal. Ese lago lagrimal, los conductidos lagrimales van a absorber la lágrima de ese lago, ¿ok? En una zona que se llama punta lagrimal, que es donde van a estar los conductillos, y va a pasar hacia el saco, ¿ok? Después en el saco, ¿ok? Se va a absorber y la lágrima se va a dirigir hacia el conductor nasolagrimal, hacia la cavidad nasal, ¿ok? Hacia la cavidad nasal, y ahí es donde la lágrima prácticamente se va a reabsorber o se va a evaporar. Entonces, esta diapositiva es para ejemplificar, o bueno, es la explicación de cómo la lágrima se va a producir desde la glándula lagrimal, ¿ok? Va a pasar al fornis superior, que en esta zona va a crear todo el lago lagrimal, que es el conjunto de la lágrima, y se va a dirigir hacia la porción medial de la órbita, donde se van a encontrar los conductillos lagrimales, en esta zona que se llama punto lagrimal, y estos conductillos van a absorber la lágrima hacia el saco lagrimal para que posteriormente se vaya hacia el conducto nasolagrimal. ¿Está claro? Sí, sí, Doctor. Acuérdense, ¿mande? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, acuérdense que el saco lagrimal va a estar descansado en un surco que se va a formar por las crestas lagrimales anterior-posterior del cigomático del lagrimal. Ya lo habíamos hablado, ¿ok?
Hay una parte del músculo orbicular del ojo, de la porción palpebral, que se llama porción lagrimal, okay, del músculo orbicular del ojo, que es la que está relacionada con el ligamento palpebral medial. ¿Por qué es importante? Porque cuando esta zona se contrae, cuando abrimos y cerramos el párpado, okay, va a provocar que el saco lagrimal se dilate. Okay. Entonces eso va a provocar que al dilatarse el saco lagrimal entren las lágrimas a los conductivos lágrimas, que es cuando pues pestañamos prácticamente. Okay. La inervación una del pregunta nada más. Sí. Mencionó que era durante la contracción. Sí, bueno, durante contracción hay dilatación. Uh-huh. Nunca he entendido eso. Bueno, al menos de las veces que he leído anatomía, por qué. Aquí estamos hablando únicamente del saco lagrimal. O sea, claro, cuando se contrae el músculo, provoca que el saco se abra, ¿ok? O sea, que se dilate, quiere decir que se abra de más, por la misma contractura, por la misma zona donde se inserta el músculo y la relación que tiene al contraerse va a provocar que el saco pues se abra. O sea, no hay mucho que entender, solamente al haber una contracción, dependiendo de qué estemos hablando, a veces una contracción va a provocar que algo se cierre, o sea, que una estructura se cierre, ¿ok? Por ejemplo, el esfínter, algún esfínter, ¿ok? El esfínter externo del ano, por ejemplo. Si tú lo contraes, se va a cerrar, ¿ok? Entonces, acá el saco lagrimal, la diferencia es que si el orbicular de la porción lagrimal, de la porción palpebral del orbicular del ojo, se contrae, el saco se va. La misma inserción que tiene va a provocar que el saco se abra, ¿ok? Y eso va a provocar que entre la lágrima al saco, ¿ok? Pero depende de la estructura que estemos hablando y el músculo que estemos hablando. Ok. Doctor, una pregunta para finalizar este glándula lagrimal. Ahorita que mencionaba los ligamentos palpebrales, en el ligamento palpebral medial, ¿solamente la glándula queda suspendida por él o tiene alguna otra función en cuestión de la glándula? La glándula no queda suspendida por el ligamento. La glándula. Del ligamento. Del ligamento, sí. Sí, ya te entendí. Es que tú estás hablando del tendón. Estás hablando de esta imagen, ¿verdad? Del tendón. Es el tendón del músculo. ¿O de qué estamos hablando? Oiga, Yeah. tras la extirpación de la glándula lagrimal, obviamente se llegan a cortar fibras del tendón y se puede llegar a realizar alguna blefaroplastía. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Excelente, doc. Bien bajado ese balón. Bueno, la pregunta que me hicieron ahorita, ¿cuál? Sí, perdón, apagué mi micrófono. Decía que creo que lo confundí un poco. Me refería al saco lagrimal en la parte orbitaria pero medial. Ajá, sí. El saco lagrimal descansa sobre el surco, sobre el lago, sobre el surco lagrimal. Ok, no queda suspendidos por el ligamento palpebral medial. O sea, solamente descansa sobre el surco. Ok, muy bien, sí. Bueno, la inervación de la glándula lagrimal, va a tener una inervación sensitiva por un ramo lagrimal del nervio oftálmico. Acuérdense que la inervación sensitiva de la mayoría de las estructuras de la cara y también parte de las estructuras del intraorbitarios o de la órbita van a estar dadas principalmente por el nervio oftálmico, que es la primera rama del nervio trigémino, que es el principal nervio sensitivo. Aparte, es una glándula, las glándulas, la principal inervación que tienen, para regular su secreción, regular su función,
son del sistema nervioso autónomo. Entonces, esta glándula va a recibir inervación parasimpática por medio del nervio petroso mayor, que es el nervio facial. ¿Ok? El nervio facial va a emitir ramas, pero son ramas de ganglios del sistema nervioso autónomo que se van a conducir por medio de fibras del nervio facial hacia la glándula lagrimal. ¿Ok? Y también va a recibir inervación simpática. Y esta inervación, ¿okay?, del sistema nervioso autónomo, tanto de fibras simpáticas y parasimpáticas, son las que provocan, ¿okay?, su función. Es decir, que aumente su secreción o que disminuya su secreción. ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí. Bueno, la irrigación está dada por ramas de la arteria oftálmica. Acuérdense que hay una rama que se llama rama lagrimal, que viene de la arteria oftálmica, y la arteria oftálmica viene de la carótida interna. Esa rama lagrimal va a ser la que va a irrigar parte, o sea, la va a irrigar la zona donde se encuentra la zona lagrimal y la zona lateral del párpado superior. Y el drenaje está dado por la vena oftálmica, que esta va a regresar hacia la fosa craneal media. Ahora, vamos a pasar ahora sí a las fisuras, a las distintas fisuras y agujeros que están en la órbita. Vamos a hablar del conducto óptico que se encuentra que es el vértice, ¿ok?, el vértice de la órbita, la fisura orbitaria superior, que se encuentra en la unión de la pared lateral de la órbita, la fisura orbitaria inferior, que se encuentra en el suelo de la órbita, ¿ok?, el agujero infraorbitario, que se encuentra en el hueso maxilar, acá por debajo, que en esta imagen no se ve, y los agujeros etmoidales, tanto anterior como posterior, que se encuentran en la pared medial de la órbita, ¿okay?, en la unión entre el hueso frontal y el hueso etmoides. Entonces vamos a hablar de cada uno. El agujero óptico es el agujero, este agujero redondeado que está en el vértice de la órbita, ¿ok? Si nosotros vemos la órbita de adelante hacia atrás, es el que se va a encontrar en el fondo, ¿ok?, en el vértice del prisma, ¿ok?, que les había mencionado cómo íbamos a estudiar la órbita, que era un prisma que iba a tener una base, que es la porción más anterior de la órbita, y un vértice, que es la punta, que se va a encontrar atrás. Bueno, el vértice de ese prisma es el agujero óptico. Se encuentra principalmente en el cuerpo del esfenoides internamente, o sea, hacia medial, y lateral hacia el ala menor del esfenoides, que va a contener la fisura orbitaria superior. Por este agujero óptico, lo importante, ¿okay?, es que sepan que va a pasar de la fosa craneal media hacia la órbita el nervio óptico y lo va a acompañar la arteria oftálmica. Importante aquí, ahorita que veamos cuando vemos esto, es si yo les pregunto qué arteria va por el interior del nervio óptico, ¿cuál es la respuesta? Arteria Arteria oftálmica. No. Oftálmica. No, esa es donde van a tener error, donde pueden tener error. La arteria oftálmica va acompañando el nervio óptico a través, ¿ok?, del Se interior. puede decir que van entrelazadas. exactamente. Pero la arteria que va por dentro del nervio óptico, ¿ok?, es es la arteria central de la retina. La arteria central de la retina. Ahorita vamos a hablar de eso. Dame un minuto, porque tengo que hacer una llamada, permítame.
Bueno, listo, ya regresé, una disculpa. Bueno, el nervio óptico, ok, ahorita que lo veamos más adelante, va a llevar en el centro una arteria que se llama arteria central de la retina, que es la que va a dar los vasos, ok, para la irrigación de la zona interior del globo ocular en la zona de la retina, la que va a irrigar la retina. Entonces esa arteria se llama como central de la retina y aquí es donde no deben de confundirse. La arteria central va por dentro del nervio óptico y la arteria oftálmica va acompañando el nervio óptico dentro del agujero óptico para que no se confunda. Bueno, la fisura orbitaria superior, ok, esta se va a encontrar en la unión entre el techo de la órbita y la pared lateral de la órbita, como ya lo habíamos mencionado, que se encuentra entre el ala menor del esfenoides y el ala mayor. Por aquí es sitio por donde van a pasar múltiples nervios o muchos nervios, okay, que van a entrar a la órbita, entran desde la fosa craneal media hacia la órbita por medio de esta fisura. Dentro de esta fisura, el nervio oculomotor va a emitir dos ramos antes de entrar a la fisura, y por eso el oculomotor va a salir separado por sus dos ramos, un ramo superior y un ramo inferior. El ramo superior es el que estamos viendo acá en la parte más superior de la zona inferior de la fisura, que es el que estoy señalando con el cursor, y el ramo inferior del oculomotor. Estos dos son parte del oculomotor, pero el oculomotor se divide, antes de pasar por la fisura, se divide en dos ramos, uno superior y uno inferior. Entonces, aquí están los dos ramos. O el otro nervio que también sale por la fisura, ¿okay? En su parte más lateral de la porción inferior, es el nervio abducens, que es el nervio que va a inervar al músculo recto lateral, como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿okay? Otro nervio que sale, ¿okay?, de la fosa craneal media y pasa a la órbita, es el que va a inervar al músculo oblicuo superior. Acuérdense, ¿cuál es el músculo que tiene una tróclea? Que se refleja en la parte superomedial de la órbita, el oblicuo superior. ¿Qué nervio inerva el oblicuo superior? El troclear. El nervio troclear inerva el músculo que tiene una tróclea. ¿Y cuál es el músculo que tiene una tróclea? El oblicuo superior. Y también aquí van a ir diferentes ramos de la primera rama del nervio trigémino. Va a ir el ramo frontal, ¿okay?, del nervio oftálmico, ¿okay?, una rama lagrimal del nervio oftálmico, ¿okay?, y un ramo nasociliar del nervio oftálmico, que son ramos, ¿okay?, que van a pasar hacia la órbita provenientes del nervio oftálmico, que es la primera rama del trigémino, ¿okay? ¿Queda alguna duda de esta imagen de la fisura orbitaria superior? ¿Cuáles son las estructuras? Acuérdense, el oculomotor, antes de pasar por la fisura, se va a ir en dos ramos, un ramo superior y uno inferior. El nervio para el recto lateral, que es el nervio que abduce el ojo, ¿ok? El músculo que abduce el ojo es el recto lateral, va a estar inervado por el nervio abducens, que es el sexto, ¿ok? El nervio que va a inervar al músculo que tiene una tróclea es el nervio troclear, y aparte los distintos ramos, tanto nasociliar, frontal y lagrimal del oftálmico, van a pasar por esa zona. Y pues, finalmente vamos a tener la fisura orbitaria inferior, que se va a encontrar en el suelo de la órbita, ¿ok?, entre el ala mayor del esfenoides, el hueso maxilar en la parte anterior y medial, el hueso cigomático en la parte anterior y lateral, y una pequeña porción del hueso palatino en el fondo. Por esta zona inferior, ¿ok?, a la fisura orbitaria inferior va a ir, ¿ok?, el nervio maxilar. No va a entrar propiamente a la órbita el nervio maxilar, que es el segundo ramo del trigémino, sino va a ir inferior a la fisura, pero nunca va a entrar a la órbita. Solamente se da como referencia que va inferior acá. Van a ir los vasos infraorbitarios también inferiores, ¿ok?, y va a haber un pequeño vaso, ¿ok?, que va a salir aquí en la órbita, pero son los vasos infraorbitarios. Y esta es la vena comunicante entre el plexo venoso pterygoideo y los vasos de la órbita, que es lo que les mencionaba anteriormente. Va a haber mucha comunicación venosa en esta zona de la órbita, entre la circulación que va de manera externa y la que va de manera interna al cráneo. Aquí es una relación que se ve más. Aquí tenemos prácticamente la fisura orbitaria inferior en esta zona posterior que estoy señalando, y por debajo de la fisura orbitaria superior es por donde se va a encontrar un conducto que se llama conducto infraorbitario, ¿ok?
por ahí es por donde va a ir el nervio infraorbitario y los vasos acompañantes que van a pasar por debajo de la fisura orbitaria inferior. Es decir, por la fisura orbitaria inferior no van a salir ningún nervio, ningún vaso importante, pero por debajo de esa fisura se va a formar el conducto orbitario o infraorbitario que va a desembocar en esta zona, que va a llevar el nervio infraorbitario y los vasos infraorbitarios. Pero no salen o no entran a la órbita, solamente van por debajo y después esa fisura se va a formar el conducto, pero en ningún momento entran esos vasos a la órbita. También dentro de los agujeros de la órbita vamos a tener dos agujeros etmoidales, uno anterior y uno posterior para los nervios etmoidales anterior y posterior, ¿ok? Los nervios del mismo nombre, y estos agujeros van a estar entre la unión entre el etmoides y el hueso frontal en la parte posterior de la pared medial de la órbita, que son estos dos agujeritos que estamos viendo aquí. Este es el agujero anterior, obviamente por su nombre porque es más anterior, y el agujero posterior que se acerca más hacia el vértice de la órbita. ¿Queda duda de estos agujeritos o de estos agujeros? Aquí es importante que se acuerden, por el agujero óptico, nervio óptico, arteria oftálmica. Por dentro del nervio óptico va a ir la arteria central de la retina. Por la fisura orbitaria superior va a ir ramo superior, ramo inferior del nervio oculomotor, el troclear, que es para el oblicuo superior, el abducens para el recto lateral, y los ramos nasociliar, frontal y lagrimal del nervio oftálmico, que es la primera rama del trigémino, que recuerden que son nervios puramente sensitivos. Y también va a ir la arteria oftálmica superior. ¿Dudas de esto? No. No, No, doctor. Bueno, dentro de la órbita va a haber diferentes estructuras que se van a llamar especializaciones de la fascia, que son recubrimientos que van a haber adentro de la órbita y que se van a estudiar porque tienen una función importante. Estos van a ser la preórbita, la vaina del globo ocular y la expansión del recto lateral y recto medial. La preórbita, ok, es el periósteo que recubre los huesos, pero por dentro de la órbita, ok. O sea, los huesos en el interior de la órbita, es decir, los que ya hemos mencionado, el lagrimal, el esfenoides, el etmoides, el frontal, maxilar y cigomático, van a estar igual, recubiertos por periósteo, pero el periósteo en esta zona se va a conocer como periórbita o preórbita. Acuérdense que la porción del reborde orbitario de este periósteo o de esta periórbita, va a salir el tabique orbitario superior, que va a ir hacia los tarsos, ¿ok? Y en la parte más posterior, esta periórbita o esta preórbita va a formar el anillo tendinoso común, ¿ok? Que este anillo tendinoso común es el sitio de origen para los músculos rectos, ¿ok? Que lo vamos a hablar más adelante en la inserción de los músculos rectos. Entonces, ¿por qué es importante la periórbita o el periósteo de los huesos que se encuentran en la órbita? Ya habíamos visto anteriormente el tabique orbitario, que es punto de inserción de los párpados, tanto superior como inferior, y aparte, en la parte más posterior, va a conformar o va a dar una vaina hacia el anillo tendinoso común, que es un anillo donde se van a insertar los tendones de los músculos rectos, que ahorita vamos a hablar de ellos. La vaina del globo ocular, ¿ok? Es esta vaina, ¿ok? Es esta que estamos viendo aquí, ¿ok? Esto que estoy señalando es la esclera alrededor del nervio óptico, o sea, es una estructura que va a recubrir el nervio óptico y las meninges que lo acompañan, ¿ok? Y en la parte anterior esta vaina se va a convertir en la esclera. Acuérdense que la esclera es lo que se continuaba acá adelante con la córnea, o sea, es lo que va a recubrir la vaina, o sea, lo que va a recubrir todo el globo ocular. El ligamento suspensorio, esta misma esclera o esta vaina del globo ocular, en la parte anterior va a tener una expansión que se va a conocer como ligamento suspensorio, ¿ok? Que este ligamento suspensorio se va a insertar, ¿ok? En la zona de la porción anterior, tanto medial, que es esta zona, como la porción lateral de la órbita, y van a ayudar a suspender el globo ocular, ¿ok? De eso vamos a hablar cuando veamos globo ocular también. Aquí si ven, está el saquito lagrimal en su fosita, ¿ok? Acuérdense que la fosita se forma por una cresta anterior, que es del hueso maxilar,
y una crestita posterior que es del hueso lagrimal. Es en esta zona adelante y medial. Las expansiones, ok, de los músculos recto medial y recto lateral, estas expansiones van a servir para formar también el ligamento suspensorio del globo ocular, que es el que tenemos en esta zona. El ligamento suspensorio del globo ocular medial se va a insertar en la parte posterior de donde estaría el surco para el saco lagrimal y en la parte lateral, okay, de la órbita. Entonces, estas expansiones de los tendones, okay, que son reforzamientos de la fascia o reforzamientos de la vaina del tendón, van a hacer estas expansiones que van a ir desde la vaina de los tendones hacia la pared lateral y medial de la órbita y van a ayudar a suspender el ojo en esa zona. Dentro de los músculos de la órbita, acuérdense que en este tema les dije que íbamos a diferenciar los músculos, la musculatura. En este tema vamos a hablar de la musculatura extrínseca del ojo, o sea, propiamente afuera del globo ocular, que es el que provocaba que el globo ocular se moviera, okay, hacia un lado, hacia el otro. Y en la próxima clase que llamamos globo ocular vamos a ver músculos intrínsecos que se encuentran adentro del globo ocular y son los que ayudan a acomodar la visión, ¿ok? Entonces, dentro de este tema vamos a pasar a los músculos de la órbita. Los músculos de la órbita se conocen como músculos extrínsecos del globo ocular o por fuera del globo ocular y ayudan a acomodar en su totalidad el globo ocular. Dentro de estos músculos, ¿ok? Vamos a tener los rectos, que son 4 rectos, ¿ok? Y 2 músculos oblicuos, ¿ok? Vamos a tener recto superior, recto inferior, recto externo, recto interno, un oblicuo superior, que también se conoce como troclear por su reflexión en la tróclea, ¿ok? Y un oblicuo inferior. Entonces esos son los 6 músculos, ¿ok? De la órbita, que se conocen como la musculatura extrínseca del ojo y son propiamente para movimientos del globo ocular. Y en la clase que sigue vamos a ver musculatura ocular intrínseca, que estos van a ayudar, estos sí son los músculos extrínsecos de la hoja, son músculos de músculo estriado, músculo voluntario. La musculatura intrínseca va a ser músculo liso, ¿ok? Que va a funcionar por medio del sistema nervioso autónomo y va a ayudar, ¿ok? Para darle forma al cristalino, que el cristalino es la lente del ojo, y para modificar el tamaño de la pupila. Al modificarse el tamaño de la pupila, ¿qué pasa? Es como se modula la entrada de luz al ojo, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Los músculos extrínsecos son los 6 que ya lo había mencionado, y también podemos elevar el músculo elevador del párpado superior, que ya lo habíamos visto anteriormente, que viene de la parte posterior y se inserta en el tarso superior del párpado superior. Y los músculos intrínsecos, que estos pues ahorita en esta clase no me interesa que lo sepan, porque ya como quiera los vamos a ver en la clase que sigue, es el músculo ciliar, el esfínter pupilar, el dilatador de la pupila. Pero ahorita, para fines de este tema, son estos 7, ¿ok? Los 4 rectos, 2 oblicuos y el músculo elevador del párpado superior, que ya lo vimos. Entonces nos queda por revisar los 4 rectos y los 2 oblicuos. ¿Qué movimientos nos van a ayudar a realizar, ok, los músculos extrínsecos del ojo? Bueno, van a tener diferentes movimientos, y algunos van a tener, cada músculo tiene una función principal, ok, pero también van a ayudar a una función secundaria, ok. Esta imagen describe muy bien qué es lo que va a realizar. Por ejemplo, el recto superior va a ayudar a la elevación del ojo, pero también va a tener una función. Va a tener una función de aducción, ¿ok? Y por ejemplo el recto inferior va a deprimir el ojo y también va a tener una función de aducción, ¿ok? El recto lateral, por lo regular, es puramente abductor. Acuérdense, el recto lateral, abductor nervio abducens, que es el que lo inerva. Entonces los principales movimientos a los cuales nos van a ayudar los 6 principales músculos, los 6 músculos del ojo, okay, los 4 rectos y los 2 oblicuos, son elevación, depresión del globo ocular, la abducción, que es que el globo ocular se dirige hacia afuera, la aducción, que es que se dirige el globo ocular hacia adentro, es decir, mirar hacia la punta de la nariz, la abducción, que es mirar hacia afuera con el ojo del lado al que estamos mirando hacia afuera, y la rotación interna y externa, que son movimientos combinados, elevación y aducción, o depresión abducción. ¿Queda claro esto?
Sí, doc. Bueno, vamos a pasar a las inserciones y orígenes de cada músculo. ¿Ok? Este ya lo habíamos mencionado, lo voy a saltar. Acuérdense, el músculo elevador del párpado superior rápido se origina en la parte posterior, en el ala menor del esfenoides, anterior al conducto óptico, y se va a insertar en la superficie tarsal anterior. ¿Ok? Y va a elevar el párpado superior y está inervado por un pequeño ramo del nervio oculomotor. Pasamos ahora sí a los rectos. El primer recto que estudiamos es el recto superior. Acuérdense de las especializaciones de la fascia, que la periórbita en la parte posterior va a formar un anillo que se conoce como anillo tendinoso común, el cual va a dar origen a estos músculos extrínsecos. El recto superior se va a originar de la porción superior del anillo tendinoso común. Se va a dirigir un trayecto anterior y lateral y se va a insertar en la mitad anterior de la zona superior del globo ocular. Si vemos acá, el recto superior por arriba del globo ocular, ¿okay? Se va a originar en la superficie superior del anillo tendinoso, se va a dirigir lateral y anterior y se va a insertar en la mitad anterior de la zona superior del globo ocular. Y su función, como les dije, la principal función del recto superior es la elevación, pero también va a tener función en la aducción y rotación interna del globo ocular, como esta imagen lo menciona. ¿Ok? El recto superior participa en la aducción también. Se para la imagen. Y este músculo está inervado por el nervio oculomotor. El nervio recto inferior, bueno, este músculo se va a originar en la porción inferior, ¿ok? Estamos viendo un corte sagital de la zona de la órbita. El recto inferior se va a originar en la porción inferior del anillo tendinoso. Acuérdense que el anillo tendinoso era una especialización de la fascia en la zona posterior, sitio de inserción de estos músculos. Se va a dirigir anterior, ¿ok? Y se va a insertar, ¿ok?, en la mitad anterior de la zona inferior del globo ocular. Es decir, se origina en la porción inferior del anillo tendinoso, sigue un camino anterior e inferior al globo ocular y se va a insertar en la mitad anterior de la zona inferior del globo ocular. ¿Cuál es el principal movimiento que nos da este músculo? La depresión, pero también ayuda a la aducción y rotación externa del globo ocular. También inervado por el nervio oculomotor, el nervio motor del ojo. El músculo recto medial se va a originar de la porción medial del anillo tendinoso común, va a seguir un trayecto medial y anterior y se va a insertar, ¿ok?, en la mitad anterior de la zona interna o la zona medial del globo ocular, que es esta que está aquí, o sea, en la zona que ve hacia la zona medial, hacia la nariz, ¿ok? Y su principal función es aducción, es decir, cuando nosotros veamos hacia la nariz, hacia la punta de la nariz, ¿ok? Cuando hacemos los ojos hacia adentro, ese es el movimiento de aducción. Acuérdense, la aducción es acercar, ¿ok?, hacia la línea media a lo que estemos estudiando. La abducción es alejarlo. También inervado por el nervio oculomotor, ¿ok? El recto lateral, igual, se origina del anillo tendinoso común, va a seguir un trayecto anterior y lateral, se va a insertar en la mitad lateral de la zona superior del globo ocular, ¿ok? Y este músculo es para la abducción del ojo, o sea, para alejar el ojo, el globo ocular de la línea media o alejar la parte anterior de la línea media. ¿Cuál es su inervación? De los rectos. Este es el único músculo de los 4 rectos que no está inervado por el oculomotor, que está inervado por el nervio abducens. El músculo oblicuo superior, ¿ok?, es un músculo que se origina del cuerpo del esfenoides. Este músculo no se va a originar del anillo tendinoso común. En el anillo tendinoso común, acuérdense que nada más se originan los 4 tendones de los músculos rectos. El oblicuo superior se origina del cuerpo del esfenoides, superomedial al conducto óptico y va a seguir un trayecto superior, ¿ok?, y medial, ¿ok?, y va a llegar hacia la zona donde se encuentra la fosita de la tróclea. En esta fosita de la tróclea va a haber un repliegue tendinoso que va a formar una polea y va a causar que el tendón de ir hacia medial, ¿ok?, se refleje sobre esa polea y se inserte en el cuadrante posterior externo, ¿ok?, del globo ocular, en esta zona, ¿ok?
y este músculo va a dar movimientos de depresión, abducción, rotación interna del globo ocular. Entonces, el músculo que se origina en la parte posterior, en el cuerpo del esfenoide, y sigue un trayecto anterior y medial y llega hacia la fosita de la tróclea, donde está su polea, su tróclea, va a estar inervado por el nervio troclear. Entonces vayan identificándolo. El músculo que abduce está inervado por el nervio abducens. El músculo que tiene una tróclea está inervado por el nervio troclear. Y por último, dentro de los músculos extrínsecos del ojo, vamos a tener el músculo oblicuo inferior. Este músculo oblicuo inferior tampoco se va a originar del anillo tendinoso común, se va a originar del suelo medial de la órbita, posterior al reborde del maxilar, lateral surco del lagrimal, es decir, en la parte más anterior de la órbita, y se va a insertar en el cuadrante posterior externo del globo ocular. Es este músculo que tenemos aquí. Este músculo no viene de la parte posterior. Se va a originar en el suelo medial de la órbita, posterior al reborde de la cresta del maxilar, de donde se encuentra el saco lagrimal, o sea, acá medial. Lo pongo en mi imagen. Más o menos de esta zona es donde se va a originar el oblicuo inferior, va a seguir un trayecto lateral y se va a insertar en el globo ocular, dispuesto se equistria del globo ocular en este cuadrante, en el cuadrante posterior externo del globo ocular, es decir, sigue una dirección lateral y posterior. ¿Sí queda claro? Sí, Doc. Sí. Aquí vemos un esquema del origen de los diferentes músculos, de los músculos que vienen desde la parte posterior. Vamos a tener los 4 músculos que se originan en el anillo tendinoso. Así se ve el anillo tendinoso ubicado en la órbita, que se encuentra en la parte posterior en el vértice, y se van a originar los 4 rectos. Superior en la parte superior, inferior en la parte inferior, el lateral en la parte lateral, medial en la parte medial, y por arriba y atrás, de atrás van a venir el músculo elevador del párpado superior y el músculo oblicuo superior, Ahora, el oblicuo inferior, acuérdense que se origina de una porción anterior. Y otra vez esa imagen ahí la guardan. Los vasos y nervios, ya un poquito más de lo que hemos hablado. Las estructuras del interior de la órbita están irrigadas por ramas de la arteria oftálmica. La arteria oftálmica, ¿por dónde salía o por dónde emergía? De la fosa craneal media. El agujero óptico. Sí, por el conducto óptico. Acuérdense de lo que les he dicho siempre. Derrama la arteria carótida interna y va a irrigar estructuras de la órbita y del globo ocular. Bueno, las principales ramas en la órbita es la arteria lagrimal, ya habíamos hablado un poco de eso. La arteria central de la retina, acuérdense lo que les dije hace rato, la arteria central de la retina es una arteria que va por dentro del espesor del nervio óptico cuando este ya atraviesa el conducto óptico y se va a dirigir en su totalidad hacia el globo ocular. Cuando veamos globo ocular, en la siguiente clase lo vamos a ver. Va a tener arterias ciliares posteriores que también se van a introducir, ciliares cortas posteriores que se van a introducir al globo ocular, arterias musculares para la irrigación de los músculos rectos, el lavador del párpado superior que ya vimos, una arteria supraorbitaria que va a salir por el agujero supraorbitario, palpebrales mediales para la irrigación del párpado, la arteria dorsal de la nariz que también va a ser para la porción superior del dorso de la nariz, y la arteria supratroclear que va a ser irrigación para la porción de la frente y porción anterior del cuero cabelludo junto con la supraorbitaria. La arteria lagrimal es una arteria que se va a dirigir lateral en la órbita, va a irrigar la glándula lagrimal. Acuérdense que la ubicación de la glándula lagrimal en una porción
lateral y anterior, que aquí la estoy señalando, de la órbita. Se va a dirigir, esta arteria lagrimal va a venir y se va a dirigir lateral, ¿ok? Desde su origen en la arteria oftálmica posterior, y va a dirigir una dirección anterior y lateral, y va a irrigar los músculos y regiones laterales de los párpados. Tiene una rama ciliar anterior, ¿ok? Esta arteria lagrimal va a tener prácticamente ya en la porción más anterior del globo ocular, va a emitir una rama ciliar, que esta se va a introducir al globo ocular. Esa rama ciliar también la vamos a mencionar en la clase que sigue. La arteria central de la retina, ¿ok? Es una arteria que se origina antes de que la arteria oftálmica atraviese el conducto óptico y se va a introducir por dentro, en el centro del nervio óptico, el cual va a darle irrigación y se va a llegar hacia la retina. Esta arteria es la que se revisa cuando se hace un examen de fondo de ojo. Una oclusión en esta arteria pues provoca una ceguera prácticamente instantánea. ¿Okay? Esto es lo que les mencionaba, que a veces pueden ahí equivocarse si se les pregunta qué arteria va por dentro del nervio óptico, la arteria central de la retina. ¿Qué arteria va acompañando al nervio óptico en el conducto óptico? La arteria oftálmica. Es lo que, la parte de la pregunta que les hacía hace rato. Las arterias ciliares posteriores hay dos tipos, cortas, ¿okay? Que son dos, y largas, que son otras dos. ¿Okay? Estas son arterias para irrigar el globo ocular, ¿okay? Las capas vasculares del globo ocular, y van a irrigar las estructuras intraoculares. De esto vamos a hablar en la clase que sigue. Va a haber arterias musculares, va a haber una rama para el oblicuo superior, una rama para el recto superior, para el recto lateral, medial, inferior y oblicuo inferior. Okay. Cada músculo va a tener su rama arterial, la cual lo va a irrigar, y entender que todas estas ramas pues son ramas de la arteria oftálmica dentro de la órbita. Va a dar otra arteria supraorbitaria, que lo hemos mencionado en la clase de ayer cuando veíamos irrigación de la cara. Esta arteria supraorbitaria pues es una rama también de la arteria oftálmica que va a salir por el agujero supraorbitario. La arteria, lo que les decía ayer, pues la arteria oftálmica proviene de la arteria carótida interna del interior del cráneo. Entonces eso es lo importante que sepan dentro del estudio de esta zona. La arteria endodal posterior, también rama de la arteria oftálmica. Acuérdense hace rato que veíamos los agujeritos de la pared medial de la órbita, el agujero endodal anterior y uno posterior. Bueno, las arterias que pasan o que entran por esos agujeritos también son ramas de la arteria oftálmica, tanto la endodal posterior como la anterior. La endodal posterior va a dar irrigación para las celdillas endmoidales de la cavidad nasal, y la arteria endmoidal anterior va a dar ramas para la pared lateral de la cavidad nasal y para el tabique nasal. Y posteriormente la arteria oftálmica va a finalizar como arteria dorsal de la nariz, que es la última rama de la arteria oftálmica, que es esta que se ve en esta zona. Viene la arteria oftálmica desde atrás, da su ramita para la arteria central de la retina, que se introduce al nervio óptico. Posteriormente va a la arteria lagrimal, y va a seguir su trayecto medial, va a dar las diversas ramas musculares, las arterias ciliares posteriores largas y cortas, y va a terminar como arteria dorsal de la nariz. Aquí en esta zona también va a emitir diferentes ramas para los párpados, ¿okay? Ramas palpebrales mediales que son muy pequeñas. La arteria dorsal de la nariz, como les comentaba, es la parte de las dos ramas terminales, es la rama más distal de la arteria oftálmica, es la rama terminal prácticamente, y va a irrigar la superficie de la nariz. La arteria supratroclear es otra de las ramas terminales de la nariz. Va a abandonar la órbita junto al nervio supratroclear, ¿okay? Una disposición, esta no abandona la órbita por ningún agujero, o sea, sale por el agujero orbital, por todo el agujero de la órbita, no es como la supraorbitaria, que sale por el agujero supraorbitario, y esta va a irrigar la región, por ejemplo, el músculo temporal, la porción temporal del occipito frontal, la porción frontal del músculo occipito frontal. Esta arteria va a tener contribución para su irrigación.
Las venas, pues va a ser una vena oftálmica subarterior, una vena oftálmica inferior, ¿okay? Que van a tener comunicación con la supraorbitaria y la supratroclear, pero acuérdense que la supraorbital y la supratroclear van a ser principalmente, se van a unir y van a dar la arteria angular de la cara, pero también van a tener diferentes conexiones tanto con la vena oftálmica superior y la inferior. La vena oftálmica superior, okay, va a ser sitio de drenaje para las estructuras de dentro de la órbita, las estructuras superiores, y la inferior para las estructuras inferiores. La vena oftálmica superior pues va a estar en la región orbitaria anterior, va a recibir afluentes de la vena angular de la cara, que es la vena angular de la cara también va a seguir inferior y es la que se va a convertir en vena facial, pero recibe afluentes o recibe ramitas de esta vena y también de la vena supraorbitaria, que es esta que se forma por encima del globo ocular. Es esta venita que va hacia atrás, ¿ok? Recibe tributarias de las venas que acompañan a las ramas de la arteria oftálmica, que son la vena lagrimal, las venas supraciliares, ¿ok? Las venas para los músculos, para los rectos, para los oblicuos, y abandona por medio de la fisura orbitaria superior para introducirse en el seno cavernoso. El seno cavernoso pues es un seno, o sea, es una confluencia de múltiples venas que están dentro de la cavidad craneal. La vena oftálmica inferior se va a originar en la región inferior de la órbita, va a recibir tributarias, pues, por ejemplo, del recto inferior, del oblicuo inferior, y se va a dirigir hacia la parte posterior de la órbita. Aquí en la parte posterior de la órbita va a seguir dos trayectos. Uno, en la parte posterior se va a unir con la arteria oftálmica superior y va a dar otra rama, otra confluyente, con la cual se va a unir con la vena infraorbitaria, y estas van a ir a drenar hacia venas del plexo pterygoideo. Entonces la vena oftálmica inferior va a drenar tanto el seno cavernoso como venas del plexo pterygoideo, ¿ok? Por la relación que tiene. Sí se va a unir a la vena oftálmica superior en la zona posterior de la órbita y va a ir hacia el seno cavernoso, y otra parte se va a unir a la infraorbitaria, que viene por el conducto infraorbitario, okay, a la altura de la fisura orbitaria inferior, y van a ir hacia el plexo pterygoideo. La inervación, bueno, la inervación en el nervio óptico, okay, es el nervio de la visión. Ese va a ir hacia el globo ocular y es el que se va a encargar de recibir la información y transportarla al cerebro para lo que vemos. El oculomotor, recordando, inervación para recto superior, okay, recto medial, recto inferior y oblicuo inferior, ¿ok? Para esos cuatro músculos. Y también otro ramo para el nervio elevador del párpado superior. Nervio troclear para el nervio oblicuo superior. Nervio abducens para el nervio recto lateral. Nervio oftálmico, ramas sensitivas y ramas del sistema nervioso autónomo para las estructuras de dentro de la órbita, para las sensaciones o fibras aferentes dentro de la órbita, y para musculatura alrededor de la órbita en la cara. ¿Queda claro esto? Óptico para visión, oculomotor para cuatro músculos, para 5 músculos extrínsecos, recto superior, elevador del párpado superior, recto medial, recto inferior y oblicuo inferior, ¿ok? Son estos, ¿son 5? No, son 4. Son 5. No, son 4, son 5. Nervio troclear para el oblicuo superior, nervio abducens para recto lateral y nervio oftálmico, nervio sensitivo para las estructuras de la órbita y de la cara alrededor de la órbita. ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí, doc. Sí, doctor. Bueno, yo sé que a lo mejor lo dije muy rápido ahorita, pero son cosas que hemos estado viendo entre ayer y hoy. El nervio óptico, bueno, se conoce como una expansión del cerebro que lleva las fibras aferentes desde la retina hasta los centros visuales del cerebro, que es donde se va a procesar la información y donde se va a crear, pues, una imagen, ¿ok? Este nervio óptico a lo largo de su trayecto va a ir recubierto por todas las meninges craneales. Entonces, este nervio se considera como una expansión del cerebro que sale hacia la órbita y llega hacia el globo ocular. Este nervio, pues acuérdense, va a abandonar la fosa craneal media por medio del conducto óptico y va a ir acompañado por la arteria central de la retina, ¿ok? La arteria central de la retina va por dentro del nervio óptico.
Acompañando el nervio óptico en el conducto óptico es la arteria oftálmica, para que no se confundan en eso. El nervio oculomotor, ya lo habíamos dicho, va a tener dos ramos, un ramo superior, un ramo inferior. Los dos ramos van a abandonar la fosa craneal media por medio de la fisura superior, van a atravesar el anillo tendinoso común, ese es otro dato importante, y van a inervar tanto recto superior, recto medial, recto inferior, oblicuo inferior y músculo elevador del párpado superior. Que son esos. El ramo superior va a dirigirse superior y va a inervar al recto superior y al elevador del párpado superior, y el ramo inferior del nervio oculomotor va a inervar al recto medial, recto inferior y oblicuo inferior. El nervio oculomotor, que es un ramo también da un ramo para el ganglio ciliar, que el ganglio ciliar es un ganglio que va a emitir ramas hacia el globo ocular, que va a participar en la regulación de la musculatura lisa, de los músculos intrínsecos del ojo, que son el esfínter de la pupila y el músculo ciliar, que es la otra clase, que es la siguiente clase, vamos a hablar de ellos. Nervio troclear, acuérdense, oblicuo superior es un músculo que tiene una tróclea en la superficie medial y anterior de la órbita, está inervado por el nervio troclear. Así relacionan el músculo que tiene la tróclea, que es el oblicuo superior, está inervado por el nervio troclear. ¿Por dónde sale el nervio troclear de la fosa craneal media? Por la fisura orbitaria superior. Y este va por arriba del anillo tendinoso común y inerva el músculo oblicuo superior. Nervio abducens va a inervar el músculo que abduce el ojo, que es el músculo rectolateral, y también va a abandonar la fosa craneal media por medio de la fisura orbitaria superior. Nervio oftálmico, más de lo que habíamos hablado, los diferentes ramos sensitivos. El nervio oftálmico es el primer ramo del nervio trigémino. Ramo lagrimal, acuérdense, va a ir hacia la glándula lagrimal y hacia la porción lateral del párpado superior, y va a tener diferentes fibras sensitivas y también va a llevar fibras parasimpáticas para la secreción de la glándula lagrimal. Nervio frontal, ¿ok? Nervio, ¿ok? Es un nervio de gran tamaño. De este nervio es donde se va a dividir y va el nervio supraorbitario y supratroclear, que son los nervios que se van a encargar de la inervación de la frente y de la porción anterior del cuero cabelludo. El nervio supratroclear, que es una rama del nervio frontal, que viene del nervio oftálmico, del nervio trigémino. Va a abandonar la órbita por medial al agujero supraorbitario, o sea, el nervio supratroclear abandona la órbita por la órbita, o sea, rodea la órbita, ¿ok? No sale por un agujero en sí, a diferencia del nervio supraorbitario. Va a inervar la piel del párpado superior y la piel de la zona inferior-medial de la frente. El nervio supraorbitario, sí, también es un ramo del nervio frontal, que el nervio frontal es ramo del nervio oftálmico, primer ramo del nervio trigémino. Va a inervar la piel del párpado superior, la conjuntiva y la región de la piel desde la frente hasta la mitad, hasta el vértex de la cabeza, o sea, la mitad anterior del cuero cabelludo. El ramo nasociliar, este es un ramo más pequeño que el nervio frontal, que va a dar origen al supraorbitario y supratroclear. Nervio va a ir por dentro del anillo tendinoso común, y va a inervar la pared medial de la órbita, y parte de va a dar una rama nasal y ramas ciliares. Los nervios ciliares largos son sensitivos del globo ocular. Va a dar también el nervio nodal posterior, pueden ser que inervaba las celdas nodales posteriores y se introducía por los agujeros esmoidales posteriores. Un nervio infratroclear que va a salir por debajo por el agujero infratroclear y va a inervar la región medial del párpado y nariz, el saco lagrimal y la porción de la mitad superior de la nariz. El nervio nodal anterior también que va a... Permítame.
Bueno, ya volví. Nervios nasociliar va a dar nervios ciliares largos, que son sensitivos del globo ocular. Esto, cuando veamos más adelante que veamos globo ocular, vamos a ver de esos nervios ciliares. El nervio nodal posterior, que va a entrar al agujero nodal posterior en esta zona, que es el que estoy señalando con el cursor. Un nervio nodal anterior, ¿okay? Que también se va a introducir por el agujero nodal anterior que se encuentra en la pared medial de la órbita, y va a dar ramitas sensitivas para la fosa craneal anterior, la cavidad nasal, la cavidad lateral de la cavidad nasal y la piel de la mitad inferior de la nariz, y un nervio infratroclear que se va a dirigir en una disposición anterior y medial y va a emerger hacia la cara o va a salir hacia la cara por medio del agujero infraorbitario, ¿ok? Que el nervio infraorbitario, ¿ok? El agujero infraorbitario se va a ubicar inferior al párpado inferior en el maxilar, que es el que hemos visto más atrás, que es este agujerito. Por aquí va a salir el nervio infratroclear, en este agujerito que está aquí. Y ya sigue el globo ocular. Globo ocular lo vamos a dejar para mañana. Mañana la clase va a ser a las 7. Ya nos atrasamos, pero digo, como que ya la otra semana iba a haber días que no había temas, el jueves y viernes. Entonces no hay ningún problema, los vamos a alcanzar a ver todos. Mañana veamos globo ocular y si podemos empezamos con fases del cuello. Ahorita no me puedo quedar más tarde porque ya me empezaron a hablar que tengo cosas de urgencia. Entonces, pues por hoy no me puedo quedar, pero mañana empezamos a las 7 de la mañana.